tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida, trayéndoles un pasaje de la palabra de Dios. Mis hermanos, hemos visto cómo está el mundo: guerras, las tempestades, la nieve, la migración y todo lo que se está dando, violencia y todo lo que se está dando en estos momentos, mis hermanos. Y yo recuerdo que en El Salvador fue lo mismo, en Nicaragua fue lo mismo, pero hubo algo en El Salvador, que hubo un hombre que él salió a defender a todo el pueblo que estaban oprimiendo, a luchar por las causas justas. Y él estaba en todos lados y él clamaba por esa gente. Y les hablo de Monseñor Romero. Él era el sacerdote de una iglesia católica, pero él salió a defender todas estas situaciones. Aquí vemos, mis hermanos, que hay mega iglesias católicas, cristianas, y aquí hay iglesias de todas las que uno quiera, hay de todos los sabores, pero nadie ha podido salir a defender a la gente que están oprimiendo, que están persiguiendo, a ver la violencia que se sucede en las calles. Han habido muertos, pero no hay nadie que pueda decir: hagamos algo, clamémosle al Señor, hagamos un día de oración. Y no existe eso. Pero miren, mis hermanos, el pasaje que hoy les traigo está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Miren, mis hermanos, yo sé que si alguien se propone hacer eso, sabemos que se arriesga. Pero yo les he compartido algo, mis hermanos, que he llegado al convencimiento que así es. He visto que hay iglesias donde ya está apartándose muchos creyentes, ya no llegan constantemente a las iglesias porque no sabe dónde corren el riesgo de que los agarren. Pero yo les he compartido que la relación es personal con el Señor. Y sé que muchos se retiran y dicen: ya no estoy ahí yendo a la iglesia, ya y tengo miedo y toda la situación. Pero si la relación es personal con el Señor, mis hermanos, que es lo que no tenemos que perder. Tal vez se puede perder la relación con el pastor, la relación con los hermanos que estábamos acostumbrados a vernos o a verlos. Y entonces nosotros podemos dedicar parte de nuestro tiempo a orarle, a pedirle al Señor, a reclamar sus promesas. Y esta es una promesa, pero esta es una promesa para un pueblo. Pero como no pueden haber congregaciones, no pueden haber reuniones porque corremos el riesgo y el temor nos ha tomado, yo pienso que si nosotros empezamos a clamarle al Señor, Él va a escuchar nuestra oración y Él va a entender por qué es que ya no nos congregamos. Porque muchas veces van a la iglesia y lo que les piden primero es el dinero. Yo he dicho que con las mega iglesias, ¿cómo es posible que no se den sanidades cada 8 días? Que hayan medios que los divulguen. Si no, alguien dijo algo por aquí, lo publican en las redes sociales, pero no es constante. Entonces, se está dejando de predicar la esencia, se está dejando de predicar el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, que nos enseñen que somos templos del Dios vivo y el Espíritu Santo mora en nosotros, que nos enseñen que hay promesas del Señor y que se cumplen, porque una promesa
A mí me enseñaron de niño que cuando yo decía algo, me comprometía en algo, esa era una promesa, por lo tanto, aunque no hubiera nada firmado, yo tenía que cumplir. Y así he crecido y así lo hago. Y a los años que tengo sigo cumpliendo con eso que a mí me enseñaron, y me lo enseñó mi madre. Entonces, están las promesas del Señor, reclamémoslas. Y si esta es una promesa y no nos podemos congregar, con dos que nos pongamos de acuerdo y le pidamos algo al Señor, dice que Él lo hará. Tiene poder nuestra oración de dos personas, si dos nos ponemos de acuerdo. Y el Señor lo va a oír. Entonces, mis hermanos, humillémonos ante el Señor. Clamémosle por la situación que estamos viviendo. Que Él venga y sane nuestra tierra. Y miren, mis hermanos, no se va a quedar así. Si nosotros nos vamos a leer a Éxodo, capítulo 3, versículos 6 y 8, el Señor llamó a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, dice. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he decidido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Mis hermanos, el pueblo de Israel no se podía congregar, los andaban persiguiendo. ¿Y cómo fue que le clamaron al Señor? ¿Cómo fue que le transmitieron la angustia que estaban viviendo? Mis hermanos, ellos siguieron haciendo lo que tenían que hacer, cumplir con las obligaciones que le habían impuesto, pero me imagino que en el momento que lo hacían estaban orando y el Señor estaba oyendo. Yo no creo que en ese tiempo se hubieran podido congregar ellos, porque les hubieran hecho lo mismo, los hubieran perseguido, los hubieran agarrado ahí. Mis hermanos, la palabra de Dios es verdad. Tenemos que tener la confianza de que lo que dice se va a cumplir. La palabra de Dios depende de nosotros que la hagamos viva y la hagamos eficaz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la palabra de Dios se cumpla aquí en la tierra? Primero, leerla, grabarla en nuestro corazón, que ocupen nuestros pensamientos y que la confiemos. Y que vayamos ante el Señor y le clamemos. Y Él nos va a escuchar. Mis hermanos, oremos. Es lo único que podemos hacer. Porque estamos limitados. Hagámoslo. Ahí están las promesas del Señor. Mi hermano, si estás enfermo, ahí están las promesas del Señor. Si tienes problemas económicos, ahí están las promesas del Señor. Si estás enfermo, ahí están las promesas del Señor. Mis hermanos, no ignoremos lo que el Señor nos ha dejado. Porque la palabra de Dios dice que somos hijos de Él. Y que cuando un hijo le pide algo a un padre, no le da piedras si le piden un pescado. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener esa confianza. Vamos ante el Señor, pongámosle nuestra situación en sus pies, en sus manos, para que Él nos dé la libertad, sane nuestra tierra. Mis hermanos, el Señor lo hizo en El Salvador, y miremos cómo está El Salvador. Con los israelitas puso a Moisés. Pidámosle y Él va a poner a la persona indicada para que también se sane nuestra tierra. Mis hermanos, gracias por ver este video. Platíquense entre todos los hermanos, oremos. Lo que les digo, la relación es personal con el Señor. No importa que estemos solos, vamos a nuestro aposento o donde estemos orando o cuando vamos a dormir.
pidámosle al Señor, busquémoslo, Él nos va a oír. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga. No se olviden de dejarme un like y nos vemos más adelante. Hasta la próxima.